allá es un americano, tiene un hermoso templo. Y dijo, no se les vaya a olvidar, me dijo, dale las saludes a la iglesia allá en California. Les manda saludos también mi nieta y un lugar muy bonito. Amén. Muchas montañas. El día que yo llegué, pues muchos truenos, muchos relámpagos y eso me gusta a mí. Y yo dormí como un niño esa noche. Miraba los relámpagos por la ventana y yo me tapé, hermanos, y un sueño hasta otro día. Hermano, mientras que mi esposa estaba orando porque le da temor a los truenos. Yo siempre pienso y leyendo la palabra de Dios, yo encontré una lectura donde dice que los relámpagos que se miran en el cielo, dice que son las espadas de los ángeles cuando la desenvainan. Son los relámpagos que se miran en el cielo, hermano. No hay por qué temer al poder de Dios. Amén. Es el poder de Dios, hermano. Amén. De esa manera, ¿verdad? Así es de que, hermanos, no me quería quedar con esto. Tiene un hermoso templo, el hermano Marcos se llama, y les manda muchas saludes. Un pastor muy amoroso. Amén. A través de que somos latinos, pues ama mucho a Jenny y a su esposo. Amén. Su esposo está en lo más mejor en las cosas del Señor. Gloria a Dios. Y yo me alegro por eso. Algunos dijeron que era un problema para nosotros y para nuestra nieta, pero los planes de Dios no son los planes del hombre. Eso yo lo tengo seguro. El hombre piensa de un modo, pero Dios piensa de otro modo. Así es, hermanos, que doy gracias a Dios porque ella nos mandó el pasaje. No vayan a creer que nosotros tenemos rollos de billetes, ¿no? Y logrando que ella nos mandó el pasaje, pues había que lograrlo. Y bueno, para irnos pues tomamos 2 aviones, uno para Washington y el otro directo hasta allá. Pero cuando regresamos tomamos 3 aviones, hermanos. Bueno, algunos pensaban de que ahí se iba a quedar el hermano Tadeo, pero no, me sentí bien fuerte, hermano. No sentí nada ahí. El primero que tomamos de Savannah para Chicago, de Chicago a Colorado y de Colorado aquí, hermanos. Y estuvo bonito el viaje. Yo quisiera que mis hermanos me mandaran otra vez por ahí. Así es de que ya que mi nieta me mandó traer, hermanos, y ojalá que no hayan pensado mal y hayan dicho, pues hermano, no tiene necesidad de nada. No, hermano, son bendiciones que Dios nos da. Y siendo mi sobrina, pues yo no le iba a despreciar nada. Ni a ninguno de ustedes le hubiera despreciado. Ustedes me hubieran dicho, pues aquí está el pasaje, hermano. Como lo han hecho, hermano. Ustedes lo han hecho. Y así es de que le agradezco a Dios y a cada uno de ustedes y a mi sobrina que fue a conocer ese lugar, mucha montaña, muy bonito, hermano, un gran rillazo como de que a la praia, hermano, de anchos, hermano, unos grandes lagartos encima de hermanos, y todos lo grabamos, hermanos, y resulta que cuando llegamos aquí, no sé qué pasó, le tocaron un botón y borraron todo, hermano. No, porque yo dije, aquí les llevo a mis hermanos para que miren el templo y mi hermano Marcos aquí y mis hermanos que están aquí. Muy amorosos, hermanos, y me dijeron, hermanos, me dijeron, vamos a orar por usted para que usted pronto, a la próxima que venga, usted ya no le estén haciendo la diálisis. Amén. Y yo creo que Dios lo puede hacer para él. Así es de que quisiera seguir, pero no quiero quitarle tiempo al predicador. Yo no sé quién será, hermanos, si no pasa, yo lo voy a hacer.